La muerte del orden y progreso en México. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Don Porfirio Díaz, fue un importante héroe militar y político mexicano que ocupó el cargo de presidente de la República durante poco más de 3 décadas. Durante la Guerra de Reforma en 1859, lucha en defensa de la Constitución de 1857, Díaz participó como militante en las fuerzas liberales bajo el mando de Jesús González Ortega, accediendo al cargo de diputado representando su estado natal, Oaxaca de Juárez, al término de la guerra. Porfirio Díaz fue protagonista importante de las fuerzas nacionales durante la segunda intervención francesa en México, siendo una pieza clave del triunfo mexicano en la memorable batalla de Puebla del 5 de mayo en 1862. 2 años más tarde es invitado por el presidente Juárez a formar parte del Ejército de Resistencia en Oaxaca y posteriormente, después de haber sido capturado por segunda vez por los franceses en 1885, derrota a las fuerzas galas en las batallas de Miahuatlán y de la Carbonera, para posteriormente, en 1867, retomar la ciudad de Puebla y comandar las tropas republicanas. En 1871, Porfirio Díaz decide levantarse en armas contra el gobierno de Juárez y promulga el Plan de la Noria, mismo que le impedía la reelección del Ejecutivo Federal al poner en peligro a las instituciones nacionales. Un año más tarde, a las puertas de la Ciudad de México, Díaz es derrotado por el ejército juarista comandado por el general Sóstenes Rocha. Ante la derrota, Porfirio Díaz Mori fue despojado de su grado militar, retirándose a Tlacotalpan, lugar donde vivió hasta 1876, promulgando en ese entonces el Plan de Tuxtepec, apunte que pugnaba por el levantamiento armado en contra del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada y su inminente reelección. Como resultado de este levantamiento, Porfirio Díaz se convierte en presidente provisional de México y exilia a Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo y a José María Iglesias, sus rivales vencidos. En 1884, después de haber dejado el poder Manuel González Flores, Díaz regresa a la presidencia de la República, reeligiéndose en innumerables ocasiones hasta 1911. La era del porfiriato había comenzado. La paz porfiriana, periodo suscitado durante su mandato, propició las oportunidades necesarias para la construcción de 20.000 kilómetros de vías férreas, la implementación de una red telefónica que comunicaría a todo el país y la llegada a México de grandes y nuevos capitales extranjeros que harían crecer la productividad nacional, entre las acciones más importantes de su mandato. Después de 30 años de gobierno ininterrumpidos, la prestigiada revista estadounidense Parsons Magazine publica una entrevista realizada a Díaz por el periodista James Creeman, donde don Porfirio expresa la confianza en el pueblo mexicano para formar parte ya de los procesos democráticos y así después de 3 décadas manifestó estar dispuesto a dejar el poder. Tras el incumplimiento de su palabra, una elección manipulada y la ambición de Francisco I. Madero, quien contaba con el apoyo del gobierno estadounidense, Díaz fue derrocado dándose inicio a una sangrienta lucha por tomar el poder del país, dando inicio a la Revolución Mexicana. Don Porfirio se vio obligado a huir del país, refugiándose en París, Francia, donde un 2 de julio de 1915 muere llevándose consigo la nostalgia del México del orden y el progreso. Poca política y mucha administración fue el legado que intentara dejar un personaje que sembró las bases del desarrollo y crecimiento de México, y que por supuesto sus sucesores hasta la fecha han decidido ignorar.